En el ejemplo que tenemos en pantalla, la inecuación que vamos a tener que encontrar el conjunto de solución, es una inecuación de segundo grado. Si bien tenemos ahí solamente dos paréntesis y la x vendría a ser de grado 1, si realizamos la distributiva, nos quedaría que x por x es x al cuadrado, que x menos 4 es menos 4x, que menos 3 por x es menos 3x y menos 3 por menos 4 son más 12. Mayor a 0, mayor o igual a 0, que sería lo mismo que decir x al cuadrado menos 7x más 12 mayor o igual a 0. Si bien esta expresión y esta expresión son equivalentes, no nos conviene trabajar con la expresión polinómica, que es la que está acá, ¿sí? Sino que nos conviene trabajar con la expresión factorizada, porque podemos deducir cómo poder hallar el conjunto solución, ¿sí?, de esta inecuación. Para eso lo que vamos a tener que recordar es que para que una multiplicación nos dé un resultado mayor a 0 o un resultado positivo es porque estamos multiplicando factores del mismo signo. Porque ya sabemos, ya hemos aprendido que si tenemos dos números positivos, el resultado es positivo, y si tenemos dos números negativos, el resultado también es positivo, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos deducir es que A por B mayor a 0 va a ocurrir si, solo si A es mayor o igual a 0 y B es mayor o igual a 0, o cuando A sea negativo o igual a 0 y B sea menor o igual a 0 también, ¿sí? Entonces acá tendríamos que son los dos positivos, los dos factores positivos y acá los dos factores negativos. A vendría a ser x más 3, ¿sí? Representaría A, y B estaría representado por x menos 4. Entonces acá lo que tendríamos que aplicar es que x menos 3 tenga que ser mayor o igual a 0 y que x menos 4 tenga que ser mayor o igual a 0, por ende x va a ser mayor o igual a 3 y x mayor o igual a 4. Por ende, en este caso, si lo dibujamos gráficamente, o sea, si lo representamos gráficamente, pondríamos el número 3 y el número 4, y acá nos está diciendo que x mayor a 3, por ende va a ser de 3 en adelante, incluyéndolo, y después tenemos la segunda opción, ¿sí?, que sería x mayor o igual a 4, ¿sí?, incluyéndolo también. En este caso, como tenemos una conjunción, ¿sí?, lo que nos interesa es trabajar con la solución que se superpone. Por ende va a ser desde el 4 en adelante, ¿sí?, porque quedaría pintado de ese rosa rojo y por el celeste. Por ende, mi primera solución va a ser desde el 4 hasta el más infinito. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando tanto A como B, o sea, cada uno de los factores, nos devuelve un resultado negativo. Así que acá tendríamos que x menos 3 tiene que ser menor o igual a 0 y que x menos 4 va a tener que ser menor o igual a 0. Por ende acá me va a quedar que n es menor a 3 y que x es menor o igual a 4. Si lo llevamos a la recta numérica, nos va a quedar, pongo el 3, pongo el 4, y acá tenemos que si x es menor o igual a 3, van a ser todos estos números, que desde el menos infinito hasta el 3 en realidad, incluyendo al 3, y después tendríamos que la segunda situación es que x tiene que ser menor o igual a 4, incluyéndolo, el 4. Entonces, como de nuevo tenemos una conjunción, nos interesa solamente dónde se superponen las soluciones. Así que va a ser desde el menos infinito hasta el 3. Solución 2 va a ser desde el menos infinito hasta el 3, incluyéndolo. Ahora lo que vamos a tener que hacer como solución final, como dijimos que puede ser la solución 1 o la solución 2, ¿sí?, vamos a tener que anotar ambas. Entonces la solución a esta inecuación de segundo grado va a ser de menor a mayor, de menos infinito hasta 3 incluyéndolo, unión desde el 4 hasta el más infinito. Voy a resolver otro ejemplo donde tenemos una expresión factorizada, ¿sí?, de una inecuación de grado 2
y donde vamos a tener que hallar la solución, ¿sí? Cuáles son los conjuntos de números que verifican la situación. Para eso, en este caso, a diferencia del que vimos anteriormente, tenemos que 5 más x por 5 menos x tiene que ser menor o igual a 0. Por ende, lo que nos está diciendo el ejercicio es que la multiplicación de dos números tiene que ser un número negativo. Y para que eso ocurra, a por b tiene que ser menor a 0. Ya sabemos que para que esa situación se verifique, si a es positivo y b es negativo, vamos a poder decir que sí, que es verdadera la afirmación, o que sea a negativo menor a 0 y que b sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Uno positivo y uno negativo. Y probamos las dos situaciones. Entonces, en este caso, a es 5 más x mayor o igual a 0. Y después tenemos que 5 menos x tiene que ser menor o igual a 0. Por ende nos queda 5 más x, va a quedar x mayor o igual a 5 negativo. Y acá tengo 5 menos x, me va a quedar que menos x va a tener que ser menor o igual a menos 5. Y acá tenemos coeficiente negativo, por ende, o factor, vamos a tener que invertir el piquito y me va a quedar menos 5 por, dividido menos 1. Por ende, x va a tener que ser mayor o igual a 5 positivo. Así que acá, si lo representamos en la recta numérica, nos queda que vamos a poner el número menos 5 y el número 5. Y en primera instancia, entonces tenemos que x tiene que ser mayor o igual a menos 5, incluyéndolo. Así que voy a pintar el menos 5 un puntito cerrado y todos sus valores mayores. Y después vamos a tener que x tiene que ser mayor o igual a 5, por ende va a ser del 5 hacia el más infinito y voy a tener que incluir también este valor. Y la solución ya dijimos que por ser una conjunción es lo que ocurre en simultáneo, por ende la primera solución o la primera parte de esta resolución va a ser desde el 5 hasta el más infinito. Vamos con la otra situación, donde a va a ser un número negativo y b va a tener que ser un número positivo, por ende me va a quedar que 5 más x va a tener que ser menor o igual a 0, por ende x va a tener que ser menor o igual a menos 5, y la otra opción es 5 menos x mayor o igual a 0, por ende menos x va a tener que ser mayor o igual a menos 5, x va a tener que ser menor o igual a 5. Recuerden que invertimos el piquito. Entonces son mis dos opciones. Hago la representación gráfica para poder orientarme. Menos 5 y 5. Y ahora sí voy acá. X menor o igual a menos 5. Por ende que va a ser los valores más pequeños que menos 5, incluyéndolo. Y la otra opción va a ser que x sea menor o igual a 5. Por ende va a ser todo lo que sea más chiquito que 5, incluyendo el 5. Por ser una conjunción, como dije antes, nos queda que la segunda solución va a ser lo que se esté superponiendo, por ende de menos infinito hasta menos 5, incluyéndolo. Lo que está solo en rosa, de este lado, no verifica la situación. Solución final, entonces va a ser todo lo que obtuvimos, o sea que desde menos infinito hasta menos 5, incluyéndolo, y unión 5 más infinito. Tenemos un nuevo ejemplo donde tenemos una expresión factorizada, ¿sí?, en una inecuación, y la misma ya en los ejemplos anteriores vimos cómo se resolvía. En este caso entonces tenemos dos factores, x y x menos 1, que tienen que ser menores a 0 al multiplicarse. Por ende, por regla de signos, al estar multiplicando dos factores y que queramos recibir un resultado menor a 0 sea negativo, vamos a necesitar que, por ejemplo, el primer factor sea positivo y que el segundo factor sea negativo, o que el primer factor sea negativo y el segundo sea positivo. Entonces ahora reemplazamos, nos va a quedar que x tiene que ser mayor a 0 y ya está resuelto. Y el otro que x menos 1 tenga que ser menor a 0, por ende x va a tener que ser menor a 1 positivo. Planteamos entonces la expresión gráfica.
o la resolución gráfica, ponemos el 0, ponemos el 1, y acá sabemos entonces que x tiene que ser mayor a 0, por ende todos estos números que están acá, sin contar el 0 porque no pone la igualdad, y después tenemos que x tiene que ser menor a 1, por ende van a ser todos los valores que estén antes del 1, sin incluir el 1. La solución sabemos que es aquello que se superponga, ¿no? Que coincide, así que va a ser entre el 0 y el 1. La otra posibilidad entonces es que x sea mayor a 0, menor a 0, perdón, o sea, valores negativos, y que x menos 1 cumpla con la condición de que nos dé ese factor, un número positivo, así que va a ser que x sea mayor a 1. Si hacemos la representación gráfica, nos queda entonces, marco el 0, marco el 1 y nos queda entonces x tiene que ser menor a 0, por ende van a ser todos los valores que estén a la izquierda del 0, sin incluirlo. Y después tenemos que la siguiente solución es x mayor a 1, por ende todos los valores mayores a 1 sin incluir. Fíjense que en este caso no es coincidente la solución, tenemos una conjunción y necesitamos que la solución sea en donde coinciden, ¿sí? Estos dos conjuntos que nos dieron por separado. Al no ocurrir eso, la segunda solución es vacía, ¿sí? No tenemos ninguna devolución de resultado, por ende la solución final para la inecuación van a ser solamente los valores que se encuentran entre 0 y 1. El resto no son solución.